Bien, buenas noches. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar. Me presento para quienes no me conocen. Soy el tanatólogo Jorge González. Soy fundador y director del proyecto Optimia. Soy tanatólogo por parte del Instituto Mexicano de Tanatología. Cuento con una maestría internacional en Counseling y Terapia Gestal. Soy profesor de Mindfulness y tengo un diplomado en logoterapia. Bienvenidos. Bien, pues ya estamos aquí en otra de nuestras conferencias y el día de hoy nuestro tema va a ser signos y síntomas de alarma en el proceso de duelo. Y antes que nada, pues les quiero pedir una disculpa si es que el día de hoy nos vemos muy técnicos, pero es importante el que aprendamos a distinguir los síntomas que pudiese llegar a haber en un proceso de duelo y no confundirlo con un proceso normal. Por eso es que hoy vamos a ir un poco más a fondo, vamos a ir un poco más hacia la perspectiva de lo que es el duelo a través de la parte clínica. Por favor, si me ayudan con sus micrófonos apagados, por favor. Beatriz, está prendido su micrófono. Muchas gracias. Les decía, para que podamos entender un poco más lo que significa un duelo complicado, ¿ok? Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Eh, por favor, su micrófono, Beatriz, veo que está prendido. Si me ayuda, gracias. Bien, pues vamos a comenzar. Y vamos a ir por definiciones, vamos a ir aclarando a lo largo de esta conferencia varias definiciones de lo que representa un duelo complicado, ¿verdad? Y vamos a comenzar por entender que va a ser un suceso que es estresante, que es doloroso, el tener una pérdida significativa, ¿verdad? Y que esto va a generar una serie de situaciones, de síntomas a todos los niveles, tanto físico como cognitivo, como conductuales, como emocionales, que vamos a atravesar. Es una experiencia para quienes están en duelo o quienes en algún momento eh, ha sido complicado, saben lo complicado que representa estar en duelo, ¿verdad? A lo largo de nuestro proceso vamos a tener toda esta sintomatología, todos estos síntomas de los que estamos hablando, pero como siempre vamos a recordar también otra definición que es un poco más, vamos a decirlo así, más común, ¿verdad? A lo largo de las conferencias que hemos tenido, hemos hablado que el duelo es un proceso psicológico y emocional, ¿verdad? Que vamos a vivir los seres humanos cuando tenemos una pérdida significativa. Y como saben, como siempre se los menciono, una pérdida significativa es lo que para mí representa, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Una pérdida significativa no necesariamente tiene que ser la misma para dos personas. Yo puedo tener una pérdida que para otra persona no necesariamente tiene que representar algo tan significativo, pero no por eso quiere decir que sea menos válido. ¿Ok? Hemos hablado que el duelo es esta experiencia que vamos a vivir de una manera única. Jamás vamos a vivir un duelo de la misma manera. Es una experiencia universal, única, es dolorosa y que si bien muchas de las ocasiones podría parecer que va a durar toda la vida, sí es importante que aprendamos a reconocer que se puede delimitar en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el duelo sí tiene un tiempo, justo. Un duelo normal tiene un tiempo en donde yo puedo ir resolviendo todas estas sintomatologías. Y eso es lo que me va a dar la pauta a empezar a reconocer cuando no tengo un duelo normal, donde yo puedo estar
presentando sintomatología que puede derivar en un duelo complicado, ¿verdad? Bien. Eh, Algo que se habla desde la parte clínica o desde la parte psicológica es que el duelo es un trastorno adaptativo. ¿Qué es esto? Que como lo mencionábamos hace un momento, tiene un tiempo. Es un trastorno, es una situación en mi vida que está afectando mi presente, pero que en la medida en que yo logre poder ir resolviéndolo, ese trastorno va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque yo me voy readaptando. Por eso es que se le denomina trastorno adaptativo. ¿Ok? Ahora, es importante aprender cuáles son esas reacciones entre lo que es normal y lo que puede dominarse un duelo complicado, ¿verdad? Forma todo un espectro en emociones, en sentimientos, en sensaciones, donde va a variar la intensidad, en donde dependiendo de cada persona va a haber ciertos comportamientos y la permanencia de esos comportamientos. Por eso es importante aprender a distinguirlos, ¿verdad? Específicamente cuando vemos que hay situaciones que no necesariamente tiene que ser todo el duelo, pero va a haber situaciones con las que no podamos, con las que nos sintamos atorados, podemos empezar a pensar que puede haber un duelo prolongado, ¿verdad? ¿Cómo funciona de manera general? Pues básicamente es que va a poner en riesgo no solo mi salud, no solo mi integridad, sino mi entorno también. Llámese familia, llámese mi trabajo, mi estabilidad, hasta que pueda llegar a convertirse en algo crónico. Por eso es que es importante estar siempre pendiente, sea de mí mismo o sea de otras personas, de mis seres queridos que pudieran estar atravesando una situación de duelo. Bien, ahora vamos a entrar un poquito a lo que es la clasificación diagnóstica, perdón. Y la primera clasificación que tenemos es del DSM-5, que es el manual de diagnóstico avalado en Estados Unidos, con el que normalmente trabajan los psiquiatras. Y este manual nos define el trastorno de duelo prolongado. Y esto se los voy a leer textualmente para poderlo tratar de entender más a fondo. Dice, el trastorno causa un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. Presente por lo menos 12 meses de malestar intenso y duradero. Y aquí voy a ir haciendo pausas. ¿Por qué? Porque si bien este manual está enfocado a los trastornos y a las enfermedades mentales, aquí estamos viendo que ya está muy delimitado en 12 meses. Eh, pero bien hay que tomar en cuenta que, como lo hemos platicado, los duelos son únicos y son diferentes en cada persona y son multifactoriales, como lo hemos mencionado. Entonces, no necesariamente tienen que ser exactamente esos 12 meses. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, hay muchas situaciones que pueden hacer que un duelo se vuelva no necesariamente prolongado, pero sí que nos esté costando un poco más de tiempo. Por favor, sus micrófonos, José, si me ayudas con tu micrófono, muchas gracias. Les decía, perdón, José, si me escuchas, ¿puedes apagar tu micrófono? Está prendido otra vez. Gracias. Listo, perdón. Les decía, no necesariamente tiene que haber esos 12 meses. Puede ser que el proceso, sin que se vuelva algo prolongado, un duelo prolongado, sí requiere un poco más de tiempo. Entonces, es importante conocer todas las clasificaciones que hay para que podamos nosotros también tener un panorama más abierto. Continúo.
Dice, hay un duelo persistente y dominante que se va a manifestar por un anhelo intenso o una preocupación excesiva por el fallecido. Y justo en ese punto, creo que sí es algo muy característico dentro del duelo prolongado, cuando podemos tener familiares o nosotros mismos nos podemos llegar a sentir con ese anhelo intenso por volver a ver a la persona, por querer hablarle, por buscar, por saber dónde está, cómo está. Ahorita justo me acordé de una pacientita que tengo que al principio me decía, ¿dónde lo voy a buscar? ¿Dónde lo voy a encontrar? Dígame dónde lo encuentro, ¿no? Es esta necesidad imperiosa de volver a ver a la persona. Ahora, esto hay que llevarlo en un tiempo considerable, ¿verdad? Si el anhelo intenso de lo que nos está hablando esta clasificación es que si ese anhelo intenso o esa preocupación excesiva lleva más de por lo menos 12 meses o más de 12 meses y que está interfiriendo o está provocando un deterioro en todas las áreas de mi vida o en la gran mayoría, entonces ahí es donde podemos tener estas sospechas y se prende esta alarma, ¿verdad? De estos signos y síntomas. También dice, además de al menos de los tres siguientes síntomas deben estar presentes en la mayor parte de estos días. Y aquí justo son por lo menos tres, son estos criterios diagnósticos que nos pueden o que pueden hacerle pensar al médico psiquiatra que tenemos un trastorno de duelo prolongado. Y dice, uno, dificultad para aceptar la muerte, sentimiento de incredulidad o entumecimiento emocional, dolor emocional intenso relacionado con la pérdida, sentido de identidad alterado, por ejemplo, sentir parte de que una parte de uno mismo murió, evitación marcada de recordatorios de la pérdida, dificultad para continuar la vida sin la persona fallecida, emociones de amargura o enojo relacionados con la pérdida, dificultad para confiar en otros desde la pérdida, sentimiento de que la vida carece de sentido o propósito sin el fallecido y intensa soledad desde la pérdida. ¿Ok? Aquí, como se los menciono, sí hay que tomar en cuenta algunos de estos síntomas, pero con discreción. ¿Por qué? Porque hay algunos que se pueden manifestar por simple hecho de haber tenido una clase de pérdida muy traumática o muy fuerte o muy inesperada y no necesariamente quiere decir que yo pueda tener un duelo prolongado, ¿verdad? Por ejemplo, algo que es muy normal y que yo me encuentro mucho en la consulta es tener este sentido de la identidad alterado. O sea, es muy común escuchar a un paciente, a una persona decir que siente que una parte de ella misma murió al perder a esa persona. O, digo, ahorita estamos hablando de personas que fallecen, pero también cuando tengo otro tipo de pérdidas, como lo puede ser una separación, como lo puede ser en un divorcio y en algunas otras circunstancias, ¿verdad? También es muy común encontrarnos al principio la evitación de no quiero recordar, ¿verdad? De estos flashbacks que puedo llegar a tener. También va a haber una dificultad para continuar la vida durante un tiempo prolongado y que a veces puede ir en más de un año, pero eso no significa que necesariamente esté yo atravesando por un duelo prolongado. Simplemente puede ser que no tengo las herramientas suficientes o no he trabajado lo suficiente en mi proceso para poderlo irlo sanando de una manera significativa. Entonces, sí hay que tomar en cuenta estos síntomas, pero son pequeñas cosas que podemos ir viendo para tener un panorama un poco más amplio. Siguiente, aquí esta clasificación va a ser del CIE-11, que es el manual diagnóstico que utiliza la OMS para las enfermedades mentales. Y en su caso dice,
Persistencia de los síntomas durante al menos 6 meses tras la pérdida. Malestar clínicamente significativo o deterioro en lo personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento, así como la intensidad y la duración del duelo son claramente mayores y más prolongadas de lo esperado según las normas sociales y culturales. Volvemos al mismo punto, ¿verdad? Hay que tomar con cautela estas clasificaciones, hay que conocerlas, evidentemente, pero aquí si lo notan, ya la OMS me está diciendo que son 6 meses, ¿verdad? Que si estos síntomas están por lo menos durante 6 meses o más de 6 meses, desde la perspectiva de la OMS, ya podemos estar en un trastorno de duelo prolongado, ¿verdad? Entonces hay que ser, también hace una aclaración, evidentemente, en la última parte, en donde dice según las normas sociales y culturales, ¿verdad? Porque eso es súper importante lo que hemos platicado. Esas son las cosas multifactoriales que hay que tomar en cuenta, porque no es lo mismo en un país o en otro, de acuerdo, o en el mismo país, pero dependiendo de las regiones, dependiendo de las creencias religiosas. Por eso siempre les digo, es multifactorial la manera en cómo se puede observar un duelo prolongado. Pero aquí sí ya hay una temporalidad, pues vamos a decirlo así, un poco más corta. Ya aquí ya nos están hablando de por lo menos 6 meses. Bien, ¿de qué va acompañada esta clasificación del CIE-11? Tristeza, culpa, ira o negación persistentes, dificultad para aceptar la muerte, sentimiento de pérdida de una parte de uno mismo, incapacidad para experimentar emociones positivas, entumecimiento emocional, evitación de recordatorios de la pérdida y dificultad para continuar con la pérdida. Si se dan cuenta, es muy similar, perdón, perdón, es muy similar a lo que el DSM-5 nos dice. Lo único que cambia un poco aquí, lo que hablábamos era la temporalidad, pero igual, de la misma manera, estos son síntomas que también se presentan durante el duelo normal, el sentir tristeza, el sentir culpa, el sentir enojo. Me puede costar más trabajo inclusive aceptar la muerte o la pérdida, eh, sentir que yo mismo me he perdido, porque como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, es normal que yo tenga, que tenga la pérdida de sentido, ¿verdad? De mi propia vida. Pues es imposible hasta cierto punto experimentar emociones positivas como podría ser la felicidad. Hay algunas otras que sí, como el entumecimiento emocional, sí nos podría estar hablando de que hay algo ahí que tenemos que vigilar. ¿Por qué? Porque sobre todo al principio, este entumecimiento emocional se refiere a estas personas que podemos ver que de repente no lloran, pero tampoco están felices, simplemente están entumecidas, o sea, están como vamos a decirlo así, emocionalmente aplanados. Bien, ahora otras clasificaciones dentro de la parte clínica es estas definiciones que tiene Holly Bridgerson, que es una investigadora estadounidense que se ha encargado de ir investigando, valga la redundancia, y ha aportado muchas cosas sobre el duelo prolongado. Y ella tiene dos definiciones para esto, lo que es la pena traumática, que son estos signos de malestar por la pérdida, pensamientos intrusivos sobre la persona fallecida, el tener una añoranza constante, la búsqueda repetitiva del fallecido o de la pérdida y esta sensación de soledad. Y por el otro lado tiene el malestar traumático, que es una evidente falta de metas,
una sensación de sentirse inútil o también sentirnos indiferentes y no hay una respuesta emocional prácticamente ante nada, ¿verdad? Hay una evidente dificultad para aceptar la muerte, también hay irritabilidad, hay amargura y un enfado evidente con la muerte, ¿ok? Eh, no sé si por ahí nos ayudan con su micrófono, gracias. Y otra de las definiciones que ya hemos visto este autor en alguna otra conferencia de William Gordon, ¿verdad? Que él señala que un duelo complicado es igual a un duelo prolongado, ¿verdad? Que son todos estos síntomas somáticos, conductuales, emocionales, que están enmascarados, o sea, que no vamos a ver tan fácilmente y que la persona puede presentar una reacción exagerada, o sea, o reacciones emocionales que se pueden considerar exageradas, como popularmente dicen por ahí, rasgarnos las vestiduras, ¿verdad? Personas que podemos inclusive en algún momento verlas y pensar que están exagerando o que están dramatizando, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son algunas de las clasificaciones como más populares que podemos ir encontrando. Les decía, antes de pasar al siguiente punto, es importante que aprendamos a poner sobre la mesa todas estas clasificaciones que estamos viendo. En esta ocasión, por eso lo quise hacer un poco más técnico para que podamos tener un alcance un poco desde otra perspectiva, desde una perspectiva clínica. ¿Por qué? Porque lo que representa tener un duelo complicado, un duelo prolongado, muchas de las ocasiones quiere decir que vamos a requerir ayuda de más de un profesional. Y en este sentido, muchas de las ocasiones es importante acercarnos con un psiquiatra cuando tenemos estas situaciones. ¿Por qué? Porque ya representan un riesgo. Si bien el duelo es algo que nos cuesta mucho trabajo poder procesar a todos los niveles, cuando tenemos un duelo prolongado, un duelo complicado o duelo patológico, que se le llamaba también hasta hace algún tiempo, es importante que recibamos la atención adecuada. ¿Por qué? Porque muchas personas, no todas, pero algunas pueden presentar algunos síntomas que pueden volverse más complicados. No solo la disfunción en el día a día, en áreas de mi vida que me estén causando conflictos, sino también puede haber personas, eh, inclusive yo llegado a tener algunos pacientes que han llegado a tener ideación suicida o inclusive en algún momento eh, antes de llegar conmigo han tenido un intento suicida o han tenido gestos suicida. Entonces, por eso es importante ponerle atención, ¿verdad? A a todas estas situaciones. Bien, vamos a pasar a los factores protectores. ¿Qué son los factores protectores? Son todas estas características que una persona tiene y que pueden y que van a contribuir a que mi proceso de duelo no se vuelva un duelo complicado, ¿verdad? Estos son algunos de los factores que me van a ayudar o que pueden ayudar a una persona a que viva el proceso de duelo de una manera más resiliente, ¿ok? No todas las personas lo tenemos que tener, todas, ni tampoco quiere decir que si yo tengo una o dos, no pueda llevar a resolver mi duelo de buena manera, ¿verdad? Y vamos a comenzar por las características personales. Dentro de ellas vamos a encontrar algunos aspectos como lo son la madurez, ¿verdad? La madurez con que yo pueda tomar la muerte o la pérdida. Eso no quiere decir que no me duela, eso no quiere decir que no tenga que llorar, que no me ponga triste, no. Simple y sencillamente hay personas que la muerte la ven con otra perspectiva, sea por su historia de vida, sea por su circunstancia de vida, sea por su edad. Eh, es importante recordar que la madurez no tiene que ver necesariamente con la edad. Eso es importante. Simplemente es yo.
como ser humano, qué concepto y cómo voy a enfrentar qué concepto tengo de la muerte y cómo la puedo enfrentar o cómo puedo enfrentar las pérdidas, ¿verdad? Otro factor importante en las características personales va a ser la salud física y mental. No es lo mismo enfrentar la muerte de un ser querido si yo tengo una enfermedad crónica, si yo tengo una patología mental como puede ser un trastorno depresivo mayor, como si puedo tener un trastorno de ansiedad generalizada, si puedo tener un trastorno de personalidad, por ejemplo. Si yo cuento con una buena salud física y mental, es un factor que me va a ayudar a poder pasar mi proceso de duelo de una mejor manera y me va a ayudar a proteger de no caer en ese duelo complicado. También otro punto importante es el autocuidado, ¿verdad? Pero no solo al momento de la pérdida, sino que dentro de las personas ya haya esta herramienta de autocuidado. ¿Y eso cómo lo logramos? Yendo a terapia, ¿verdad? Una persona que no necesariamente que haya tenido no necesitamos tener una pérdida, perdón, para tener que ir a terapia. Hay muchas cosas, todos tenemos siempre cosas que resolver, todos en algún momento necesitamos con quién hablar y aprender a tener ese autocuidado es algo que vamos a ir aprendiendo también si vamos a psicoterapia para que nos puedan ayudar y enseñar cómo es ese autocuidado. Otra característica que tienen estas personas es que son resilientes, ¿verdad? Ya es la resiliencia, ya la traen, vamos a decirlo así, por default. Eso no quiere decir que no la podamos aprender o no la podamos conseguir, por supuesto. Pero para las personas que no necesariamente están dentro de sus características personales, la resiliencia, pues les va a costar un poco más de trabajo, ¿ok? Y otra característica es la parte espiritual, esta dimensión espiritual que podemos llegar a tener algunas personas, que no necesariamente significa, ojo, tener una creencia religiosa, no significa necesariamente eh, pertenecer a una religión, ¿verdad? Pero si yo tengo una creencia espiritual en lo que sea, me va a ayudar, ¿verdad? Son características que a lo largo del proceso me va a ayudar a sostener pues las vicisitudes que yo voy a ir viviendo a lo largo de mi proceso. Ahora, otros factores importantes son las características que van a estar relacionadas con la persona fallecida o con mi pérdida, ¿verdad? O sea, en este caso, por ejemplo, la vejez del fallecido, ¿en qué momento de su vida estaba la persona que falleció? Porque no es lo mismo perder a una persona que estaba en la tercera edad o que estaba al final de su vida, porque perdón, porque perdón, es que me están escribiendo por aquí un momentito. Por favor, para la persona, si me puedes ayudar, la sesión está abierta para que puedan entrar directamente. Entonces, sí, pueden entrar directamente. Yo creo que más bien es un tema de su internet el que no deja que se conecte esta persona. Entonces, que trate de salir y volver a entrar o ver qué puede hacer con su módem. Bien, perdón, vamos a continuar. Hablábamos que no es lo mismo perder a una persona en la última etapa de su vida, ¿verdad? Porque ya está en la tercera edad, que perder a, por ejemplo, a un hijo que está en el inicio, en la adolescencia, o que es un infante, o que está en los 20, en los 30, y tampoco es lo mismo perder a mi mamá, a mi papá, que sabemos que por biología, vamos a decirlo así, son los que se van primero, ¿verdad? Otra característica es qué clase de apego tenía yo con el fallecido. Sí, y esto es específicamente con los papás, o generalmente con los papás, mejor dicho, cuando yo puedo desarrollar o yo puedo trabajar por tener un apego seguro con la persona que se va, sí me va a doler,
por supuesto que me va a doler, por supuesto que voy a estar triste, pero no voy a presentar este sufrimiento. ¿Por qué? Porque el apego seguro me mantiene con cierta distancia, por llamarlo de alguna manera. He desarrollado un apegos sanos hacia las personas y entonces mi dinámica va a ser desde el amor, desde el respeto y no desde una dependencia como lo podría ser un apego inseguro, un apego ansioso, un apego evitativo. Otras características, por ejemplo, es no ser padre y madre, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos, perdón, no ser padre, madre, esposa o hijo. O sea, cuando no necesariamente tengo, cuando pierdo a lo mejor un amigo, cuando me divorcio de mi pareja, todas esas situaciones que no entran dentro de estas cuatro características, vamos a decirle así. Ahora, también otra característica es alto nivel de desarrollo familiar, o sea, el tener dinámicas sanas durante mi relacionamiento con mi familia, que bueno, no necesariamente es lo común, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las convivencias pueden ser un poco complicadas entre familia, las relaciones interpersonales son complicadas, pero bueno, esta característica de poder tener un nivel de desarrollo familiar sano me va a ayudar a contribuir a que yo pueda tener herramientas para vivir esa pérdida. Y la participación en el cuidado del paciente. Esto es muchas veces cuando tenemos un enfermo en una condición terminal. Muchas ocasiones me he topado con pacientes en donde su familiar estaba enfermo y no quisieron participar porque les dolía, porque les era complicado convivir con él en esa situación. Entonces, en algún momento han decidido mantenerse al margen por evasión también, porque nos puede doler mucho y no queremos estar conscientes de la enfermedad o del desarrollo de la enfermedad, entonces podemos apartarnos. Y cuando sucede esto, sí es un factor que en la práctica se ha visto que puede complicar. Entonces, si tenemos un enfermo crónico terminal, es importante el que podamos tener esa participación en el cuidado. ¿Por qué? Porque eso me va a dejar la satisfacción de poder construir esos momentos finales que no necesariamente van a ser tan dolorosos, me va a poder permitir tener esta sensación de que pude contribuir y de que pude hacer lo que yo podía y lo que estaba en mis manos durante el proceso de enfermedad. Luego, tenemos las características de la enfermedad o la muerte. Dice, la muerte prevista o anticipada. Justo, el que yo pueda tener un duelo anticipado va a ser un factor que me va a ayudar, regresando un poco a los pacientes terminales. Cuando yo sé, cuando tengo un paciente que está enfermo, que está en la última o en las últimas etapas y yo empiezo a tener conciencia de que va a fallecer o inclusive también cuando mi relación de pareja o la situación que estoy a punto de perder, yo puedo empezar a vislumbrar hacia dónde va, que esto se va a terminar en una pérdida, yo puedo empezar a hacer ese doble anticipado. Y entonces ese duelo anticipado lo que me va a ayudar no es a que no me duela, sino que me va a proteger y también cuando empiece este duelo, vamos a decirlo así, más en forma o en el momento en que venga la muerte, lo que va a suceder es que me va a ayudar a tener un tiempo de recuperación relativamente más corto. Luego, otra característica es duración corta de la enfermedad. O sea, cuando estas enfermedades no son, el deterioro no es tan prolongado. Cuando son enfermedades muy, en un tiempo muy corto, en el que yo se van desarrollando y entonces viene la muerte inmediata. Eso también me va a ayudar. ¿Por qué? Porque acortan un poco el sufrimiento. Otra característica es la enfermedad con un control sintomático. ¿Qué es esto?
el que yo pueda proporcionarle muchas veces o en ocasiones los cuidados paliativos adecuados, ¿verdad? El que yo pueda ir teniendo medianamente el control en evitarle el dolor, dolores que no son necesariamente obligatorios, el que yo pueda mantener el control de mantenerlo en un estado confortable lo más que se pueda, el no caer en el encarnizamiento terapéutico y una serie de cuestiones que van en esa dirección. Otra característica es el conocimiento del pronóstico en la enfermedad. O sea, como lo mencionábamos hace un momento, si yo tengo certeza en qué estadio, hablando, por ejemplo, específicamente del cáncer, si yo sé en qué estadio está el cáncer, si yo sé cuál es el pronóstico con el médico, eso me va a ayudar también a que el impacto no sea tan fuerte y no termine siendo un duelo complicado. Luego hay otras características que son los aspectos relacionales, específicamente que tiene que ver con el alto apoyo familiar y social, o sea, mi red de apoyo, de qué y quién cuento en el momento de mi pérdida, en el momento de la enfermedad. Eso va a ayudar mucho, porque en muchas ocasiones me encuentro con personas que no tienen una red de apoyo, o por el contrario, que el apoyo familiar es muy poco o prácticamente nulo y que por el contrario me siento desautorizado, siento que el duelo está siendo desautorizado por mi familia, por mi entorno social. Eh, Otro punto importante es el alto nivel de comunicación con mis familiares y con mis amigos. El qué tanto yo puedo comunicar, perdón, emocionalmente lo que estoy sintiendo, lo que estoy atravesando, lo que estoy pensando, cómo pido ayuda, si soy capaz de comunicar que necesito ayuda, cuándo, cómo y de qué manera, etcétera. Otro aspecto importante es posibilidad o capacidad para expresar la pena. Volvemos al punto, qué tanto yo puedo expresarme y qué tanto, no solo la capacidad, sino qué tanto me siento con la confianza de poder expresar lo que estoy sintiendo. Porque muchas veces volvemos al mismo punto, el tema familiar y social es algo que juega un papel importante para que se desarrolle o no un duelo prolongado. Luego, también otro aspecto es pérdida aceptable socialmente. ¿Ok? El que qué tanto mi entorno y mi familia me puede ayudar o no a aceptar. Y aquí entra en juego también los duelos desautorizados, ¿verdad? Todos estos que pueden llegar a tener un conflicto social, que pueden estar mal vistos o que no se consideran tan importantes, como puede ser un aborto, eh, sobre todo, por ejemplo, en momentos tempranos de la gestación, o sea, duelos en la gestación, duelos al momento del nacimiento, o, por ejemplo, puede ser un tema complicado, pero, por ejemplo, en alguna ocasión yo he tenido algún paciente que la amante, vamos a decirlo así, pues falleció, ¿verdad? Y entonces esa persona se veía imposibilitado porque socialmente no era aceptable, ¿verdad? Como era una relación extramarital y que no estaba dentro de lo socialmente aceptado, eso desató un proceso de duelo complicado, ¿verdad? Porque no había con quién hablarlo, porque no había cómo expresarlo y porque, pues sí, no tenía la confianza de acercarse con amigos, familiares y mucho menos con la esposa. Y otros aspectos son como duelos previos resueltos y el no tener antecedentes psicopatológicos. ¿Ok? En este sentido, es importante que todos los duelos le demos el tiempo necesario para resolverlos. Lo decíamos al principio, no todos los duelos van a ser iguales, no todos los duelos me tienen que doler de la misma manera, aunque haya perdido a mi abuelita y me dolió en el alma y luego perdí a mi abuelito y no necesariamente me tiene que doler igual.
Lo importante es que yo le dé el tiempo adecuado para poder resolverlo, para poder sanarlo. Eso va a evitar este factor importante que lo vamos a ver más adelante, que es la acumulación de duelos. Eso sí me va a llevar a un trastorno de duelo complicado, ¿verdad? Y algo importante es justo el que no tengamos, no presentemos al momento de la pérdida significativa antecedentes de enfermedades psicopatológicas. Ya lo mencionábamos hace un momento, como puede ser un trastorno, desde un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad que pueden ser como los trastornos más leves, hasta tener trastornos de personalidad, como pueden ser TLP, como puede ser bipolaridad, como pueden ser trastornos disociativos, trastornos psicóticos, muchas otras patologías mentales. Bien, ahora vamos con los factores de riesgo. Ahora sí, ¿qué factores pueden hacer que mi proceso se complique? Y volvemos al mismo punto, vamos a empezar con las características personales. En este caso, factores que pueden representar un riesgo puede ser la juventud o la vejez del doliente, o sea, estar en los extremos. Juventud se puede interpretar como estar en la infancia, pubertad diría yo, en la juventud temprana, o estar ya en la tercera edad, en donde también se puede volver complicado por los procesos cognitivos en ambos extremos. Digamos que estar en una edad media puede ser un factor que me ayude, que contribuya. También algo que puedes complicar va a ser las estrategias de afrontamiento pasivas ante situaciones estresantes, traumáticas o directas, o perdón, con directas connotaciones. Bueno, creo que hay un pequeño errorcito. Bueno, esto se refiere a qué estrategias tengo para afrontar, cómo afronto los problemas. Si tengo un modelo de afrontamiento pasivo, o sea, o evitativo, ¿verdad? Que es, pues yo me hago a un lado para que pasen los problemas y yo no pueda eh, por favor, las preguntas y los comentarios los vamos a poner al último, por favor, para que nosotros podamos tener un modelo, perdón, otra vez. Las estrategias de afrontamiento pasivas van en el sentido en cómo yo enfrento, si no lo enfrento directamente, si trato de hacerlo de una manera indirecta, si estoy con circunstancias estresantes o traumáticas, eso va a ayudar o va a contribuir a incrementar mi riesgo en el proceso de duelo. Otra característica también va a ser el tener una enfermedad física o como lo mencionábamos hace un momento, tener una enfermedad, una psicopatología con anterioridad. Ahora, las características que están relacionadas con el fallecido. Un factor de riesgo va a ser la juventud del fallecido, ¿verdad? O sea, lo mencionábamos, el tener la muerte de un niño, de un adolescente o de alguien muy joven va a ser un factor de riesgo que puede contribuir a que mi duelo se complique. Mi apego, ¿verdad? O el tener una relación ambivalente o dependiente. Muchas ocasiones, y esto es algo más común de lo que pensamos, en el momento de la pérdida yo puedo tener una relación ambivalente con esa persona. ¿Qué es esto? En términos fáciles, lo que todos conocemos como una relación de amor-odio, que puede ser no solo con mi pareja, también puede ser con mis papás, con mis hermanos, con mis tíos, con mis amigos, ¿verdad? Esta relación en donde puede ser complicada y entonces muchas veces se quedan cosas irresueltas que pueden llevar a esta ambivalencia. O durante el proceso de duelo también puedo desarrollar eh, este duelo ambivalente en donde yo puedo estar sumamente enojado con la persona que falleció, pero por el otro lado me duele muchísimo el que haya partido, ¿verdad? Lo mencionábamos también, el modelo de apego, si tengo un apego evitativo, si tengo un apego desorganizado, son factores que van a ir contribuyendo a que mi duelo pueda irse complicando. Con el mismo punto, el anterior, ser padre, ser madre, ser esposo o hijo, ya lo platicábamos.
Otra característica, un bajo nivel de desarrollo familiar. ¿Qué es esto? Volvemos al punto, ¿cómo es mi relacionamiento? ¿Cómo es la unidad familiar? De repente, y muchas veces lo hemos llegado a ver, si no en nuestra familia, en otra, en alguien que conozcamos, que en el momento de que muere la mamá, o muere el papá, o muere la abuelita, los hermanos, los tíos, los sobrinos, o la familia se va disgregando, se va separando, ¿verdad? Si no tenemos una buena cohesión familiar, si tenemos un bajo nivel de desarrollo a nivel emocional, comportamental, pues esto se puede fragmentar la familia, se puede distanciar y entonces eso da paso a tener un factor de riesgo. Otras características son la enfermedad o la muerte, que puede ser una muerte muy repentina o muy imprevista, la duración larga de la enfermedad, o sea, una agonía con mucho dolor, con mucha incertidumbre, con mucho silencio de la enfermedad o de los diagnósticos. Eh, Otro factor, otra característica va a ser una muerte incierta o que no la pueda, yo no puedo visualizar la pérdida, como puede ser una desaparición, como puede ser una muerte por secuestro, como sucedió ahora en la pandemia, ¿verdad? Muchas personas que perdieron a sus seres queridos tuvieron esta situación de no poder ver físicamente el cuerpo de su familiar fallecido. Yo me topé con muchos pacientes en la pandemia que me decían, Jorge, es que mi familiar salió de la casa y regresó a una caja, ¿verdad? Me regresaron solamente las cenizas. Entonces yo no puedo saber que de verdad fue mi familiar eh, quien murió. Yo no estoy seguro de que estas cenizas que tengo aquí, ahorita me acuerdo de una paciente que me decía, estas cenizas yo no estoy segura de que sean de mi mamá, ¿verdad? Dudaba de que pudiera ser real. ¿Por qué? Porque se presta a que hay equivocaciones, a que no haya sido ella, que haya un error en el hospital, a muchas fantasías que puede haber. Otra característica es una enfermedad con síntomas sin controlar, sobre todo lo que hablábamos hace un momento, el que haya mucho sufrimiento. A veces en la parte médica, porque hay una situación que no se pueda controlar, porque, y también hay que decirlo que no necesariamente tiene que suceder, pero en algunas ocasiones puede ser negligencia médica, o en algunas ocasiones es que no nos dimos cuenta que la persona enferma tenía mucho dolor o se aguantaba el dolor, porque también hay pacientes que con tal de no molestar, entre comillas, a la familia o tratar de hacerse fuertes, pues se aguantan mucho el sufrimiento. Y entonces el saber que mi paciente, que mi familiar murió con dolor, es algo que también puede resultar muy traumático. En cuanto a los aspectos relacionales, también tenemos la falta de apoyo familiar y social, lo que veníamos mencionando, un bajo nivel de comunicación con familiares y amigos, o sea, no solo el porque no me sienta en confianza, sino también muchas veces dentro de mis rasgos, dentro de mis características psicológicas, puedo ser un tanto asocial y puedo tener características que me lleven a no tener mucho relacionamiento o mucha comunicación o no me gusta comunicar lo que siento a mi círculo cercano, entonces eso también es un factor de riesgo. La imposibilidad o la incapacidad de expresar la pena, ya sea por creencias, porque yo tengo que ser fuerte, porque me dijeron que ahora yo tenía que ver por mi familia, porque yo mismo puedo tener esa creencia de que hay que ser fuerte para los demás, hay que sostener a los hijos, a la familia, a los tíos, a los hermanos, al papá, a la mamá que queda, entonces yo me puedo llegar a imposibilitar yo mismo, ¿verdad? Y también, como lo mencionamos, tiene que ver con un aspecto familiar y social. Y lo que hablábamos, la pérdida inaceptable socialmente, ¿verdad? Justo el ejemplo que les ponía, cuando yo puedo tener una pérdida que no es socialmente aceptable y la tengo que sufrir en silencio, pues es un factor bastante, eh, es un factor de riesgo muy, muy grande. Y dentro de los otros aspectos son duelos previos no resueltos, lo que decíamos, la acumulación de duelos que se van quedando ahí atorados,
van a provocar que yo pueda tener un duelo complicado, porque ya no es solo uno, sino es la acumulación de todos y se hace como un efecto dominó. El tener pérdidas múltiples, también como lo mencionábamos en la pandemia, hubo desgraciadamente personas que tuvieron pérdidas múltiples, ¿verdad? O cuando hay un accidente o cuando hay situaciones, pues sí, sobre todo en accidentes donde puede haber pérdidas múltiples. También si yo tengo crisis recurrentes, ¿verdad? Ya como parte de mis características psicológicas, que nos estaré hablando un poco de la salud mental de la persona, o también cuando tengo obligaciones múltiples, ¿verdad? Y esto es muy dado, por ejemplo, cuando una madre pierde a un hijo pequeño y tiene más hijos. Y entonces se ve en la necesidad de cumplir con esas obligaciones y muchas veces hay que salir a trabajar y muchas veces hay que cumplir con todo lo que tengo. Esos son factores que van a ir sumando un factor o que el factor de riesgo incremente. Bien, ahora en esta parte es importante comprender un poco los factores que pueden eh, complicar este duelo. Y ya los hablábamos un poquito hace un momento, eh, como pueden ser la muerte por un asesinato. Y aquí tiene que ver justo las muertes traumáticas. Una muerte traumática o una muerte violenta puede ser y es un factor que abre mucho la probabilidad eh, a que yo pueda tener un duelo complicado o que el duelo se pueda volver complicado. Porque ya no solo por la violencia, sino también por, como lo vamos a ver en el siguiente, que son los accidentes, cuando está inmiscuida una parte legal. Algo muy importante es cuando yo tengo una pérdida que implica un proceso legal, el duelo no se puede resolver por completo. Porque si hay una carpeta de investigación, porque si hay averiguaciones de cualquier índole, porque muchas veces no me pueden entregar el cuerpo después de la necropsia, porque hay que hacerle otra segunda, o porque hay muchas otras situaciones que tienen que ver directamente con la muerte, van a hacer que mi duelo sea complicado. Son factores que sí o sí pueden en algún momento volverse complicados y que no me van a permitir eh, poder yo procesarlo de una mejor manera. ¿Ok? Otro factor va a ser una muerte muy, muy repentina de estas que hemos escuchado. Es que yo hace 2 horas, 2 horas antes de que muriera, yo hablé con él. O nos vimos, o comimos, o desayunamos, o son estas muertes que ocurren de un momento a otro porque le dio un infarto, o fue muy repentino porque se atravesó la calle y no se fijó y vino un accidente, por muchas situaciones. Y otro de estos factores que, ojo, estos cuatro son algunos o los principales, pero no quiere decir que sean todos, es el tema del suicidio. Empezando porque ya de entrada, el poder hablar de un duelo por suicidio, una muerte por suicidio, ya tiene una implicación social complicada, ¿verdad? Porque nos sentimos juzgados, porque hablar de suicidio es algo que nos da mucho miedo. Decir que mi ser querido se quitó la vida tiene implicaciones de pena, de vergüenza, de muchas, muchas, muchas situaciones que son factores que pueden hacer que mi duelo se vuelva complicado. ¿Por qué? Porque no, tal vez no puedo entender la razón que llevó a esa persona a quitarse la vida, porque es imposible estar dentro de la mente de una persona que comete suicidio. Podemos llegar a nuestras propias conclusiones y en el duelo se trabaja eh, por llegar a mis propias conclusiones, eh, tal vez asomándonos a una pequeña ventana de posibilidad de qué es lo que le llevó a esa persona a quitarse la vida, pero en definitiva son factores que es un factor muy importante de por qué el duelo se puede volver complicado.
Bien, algo que tenemos que tener en cuenta si somos acompañantes, porque ¿por qué si somos acompañantes? Porque muchas veces si somos nosotros quienes estamos atravesando el proceso de duelo, es muy poco probable que yo pueda darme cuenta que ya empiezo a tener sintomatología que pueda estar desencadenando en un duelo complicado. ¿Por qué? Porque evidentemente si estoy en un duelo complicado, yo no lo voy a alcanzar a ver porque todas estas emociones, porque todas estas sensaciones y todo esto que yo voy a estar atravesando, eh, no puedo verlo más allá del horizonte que me permite mi desbordamiento emocional. Entonces, aquí es importante el que la familia, los amigos, el entorno, y si tú estás acompañando a un ser querido, tienes a un ser querido que tiene un proceso de duelo, es importante que tengamos estos puntos presentes. Y uno de ellos es si tu familiar no acepta la pérdida a pesar del tiempo, y vuelvo a ser bien claro, no aceptar la pérdida no quiere decir que a la semana, que a los 2 meses, que a los 3 meses, porque, y se los comparto, me encuentro muchas veces en consulta que la familia me los manda porque, ¿cuál es el motivo? No, es que no para de llorar y no acepta la pérdida. Ok, ¿cuánto tiempo tiene que falleció la persona? Ah, tiene una semana. Pues no, es más que obvio que en un tiempo tan corto no hay manera en que haya una aceptación. Entonces, aquí es importante el determinar, ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver, si ha pasado, vamos a decirlo así como lo decía, como lo dice el DSM-5, ha pasado 12 meses, pero la sintomatología es muy, muy fuerte. Si la persona durante todo un año no ha podido ni siquiera tener un ápice de aceptación, ni reconocer que murió, que se separó, que la abandonaron o que lo abandonaron, ok, puede ser un factor importante, ¿no? Lo voy poniendo, check, ¿no? Pero sí tiene que ser un tiempo considerable, ¿ok? O mucho ojo en eso, porque podemos caer y socialmente estamos cayendo mucho en eso, en creer que la persona tiene que tener una aceptación en un tiempo, pues para nosotros que estamos fuera, considerable, ¿no? Y considerable les puedo hablar desde la semana hasta 6 meses, ¿verdad? Podemos decir que dentro de los primeros 6 meses podemos empezar a tener cierto nivel de aceptación. No completa, pero sí cierto nivel. Otro punto es si la persona que tú acompañas siente una tristeza muy profunda. Volvemos al mismo punto, ¿verdad? ¿Qué tanta tristeza? ¿Por cuánto tiempo? ¿De qué manera? Si esa tristeza es incapacitante, por ejemplo, o es una tristeza que sí puede llorar, porque esa es la otra, ¿no? Es que está llorando mucho. ¿Cuánto es llorar mucho? Pues todos los días está llorando. Pues claro, es comprensible. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, 3, 4, 5, 6 meses. Bueno, hay que aprender también a usar nuestro sentido común, ¿verdad? Y estar informados. Estas conferencias, el que podamos leer acerca de duelo, que nos informemos, nos va a ayudar, no solo a nosotros como personas si atravesamos un duelo, sino también a aprender a acompañar, a saber, siempre les digo en consulta, debería existir una formación en la escuela, en casa, nos deberían educar de como una herramienta social, cómo acompaño a alguien que está en duelo, ¿verdad? Para no cometer, perdón, pero la serie de barbaridades que muchas veces podemos llegar a cometer con nuestras buenas intenciones. Bien, otro punto es si presenta pensamientos o conductas suicidas. Y aquí igual me gusta hacer mucho hincapié. No es lo mismo que yo tenga pensamientos de muerte, que los voy a tener sí o sí, o casi siempre todas las personas vamos a tener pensamientos de muerte en el momento de la pérdida o durante ese tiempo en que estoy el duelo, llegar a pensar, pues es que
no tiene sentido y si no estuviera o me quiero ir con la persona, o llévame, ¿verdad? Me gustaría irme contigo. Esos son pensamientos de muerte normales durante el proceso. Cuando acompañamos, ¿qué es lo que no hay que perder de vista? El tener conductas suicidas, el que yo pueda tener conductas de autolesionarme, el que yo pueda tener conductas como planeación suicida, el que yo pueda tener gestos suicidas y el que yo pueda tener intentos suicidas, ¿verdad? Y en algún momento vamos a hacer alguna conferencia justo para ir ahondando en el tema del suicidio, para entender qué es pensamientos de muerte, qué es una planeación suicida, qué es un gesto suicida y pues evidentemente qué es el intento suicida como tal, ¿verdad? Porque son grados de letalidad y no todos indican un riesgo necesariamente significativo. Otro punto es si te dice de una manera constante que siente un vacío, ¿verdad? Volvemos al punto, sí, lo vamos a sentir inevitablemente, claro, porque perdimos algo significativo para nosotros, pero hay que ver cuánto tiempo está durando esta sensación de vacío. Que no es lo mismo, ojo, el no tener un sentido de vida, porque el sentido de vida lo vamos a recuperar en el largo plazo, cuando yo pueda procesar todo mi duelo, entonces puedo empezar a trabajar sobre mi sentido de vida. Otro punto es si incrementa su desconfianza ante la gente, ¿verdad? El que ahora de aquí en adelante yo no vuelvo a confiar en nadie, no quiero que nadie se me acerque, eso también puede ser algo que tenemos que ir visualizando, estar pendiente. Si la ansiedad va en aumento o si presenta crisis de ansiedad, eso es algo importante. Siempre se los digo, en la ansiedad siempre va a venir durante el duelo, siempre. Lo importante es eh, con qué frecuencia, si se convierte, no es lo mismo tener un momento de ansiedad porque me acordé que ya no va a estar, porque me acordé que ya no lo voy a volver a ver, a empezar a tener crisis de ansiedad. Cuando hay crisis de ansiedad, sí es importante tenerle ojo y aprender herramientas que me permitan contener esa ansiedad en la persona o en este caso en mí mismo. El si se aísla, a ver si vamos a pasar por momentos en donde yo me puedo aislar completamente. Va a haber momentos en el proceso de duelo donde yo necesito estar solo, claro, pero hay que estar pendiente con qué frecuencia lo hace, ¿verdad? Otro punto importante es si comienza a consumir o aumenta o tiene un aumento en el consumo de sustancias. A ver, aquí hay algo importante. Em, hay que ver un poco a discreción. Puede llegar a ser hasta cierto punto normal, entre comillas, el que la persona beba, el que regrese a fumar o el que empiece a fumar, sí, porque durante el duelo hay algo que se llama medidas compensatorias y estas pueden llegar a ser algunas de las medidas compensatorias. No quiere decir que sean solo estas, porque también puede ser la comida y muchas las compras compulsivas y algunas otras circunstancias. Entonces hay que tener cuidado también. Si comienza a consumir otras sustancias o si ya consumía, por ejemplo, marihuana, o alguna de estas sustancias, a ver cómo está el consumo y cuánto lo ha aumentado, ¿ok? Otro punto es si siente que no vale la pena vivir sin el ser amado. Ese es algo. ¿En qué tiempo, verdad? ¿Durante cuánto tiempo? Es normal que al principio yo sienta que no puedo vivir sin esa persona que murió, claro, o sin eso que perdí, sí, es normal. Pero si ya lleva un tiempo, vamos a decirlo, considerable, entonces son cosas que no hay que ir perdiendo de vista. Ahora, ¿cuándo acudir con el profesional? Cuando tenemos, lo platicábamos, antecedentes psicopatológicos, o sea, algún tipo de trastorno mental, algún problema mental, es importante sí o sí en el momento de la pérdida acudir.
Cuando tenemos duelos anteriores que sabemos que no hemos resuelto, ¿cómo yo sé que no he resuelto un duelo anterior? Porque vienen las fechas importantes, las fechas Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, aniversarios, la fecha del fallecido, la fecha de aniversario cuando falleció, y a mí me sigue doliendo y sigo teniendo sintomatología que me hace sentir mal, y entonces ahí me está hablando que yo tengo un duelo que no ha sido resuelto. Por consiguiente, el siguiente duelo que venga se puede complicar o se va a complicar muy seguramente porque ya hay una acumulación. Pensamientos o intentos suicidas, ¿verdad? O sea, pensamientos eh, a partir de la planeación podemos considerar que ya hay un riesgo moderado a alto, eh, que tenemos que atender directamente con el profesional. Cuando hay un abandono físico muy evidente, o sea, tengo una semana sin bañarme, no como, no tomo agua, no duermo, no trabajo, no salgo, me encierro en mi casa y no quiero salir. No cuando la persona tiene un fin de semana que dice hoy no me quiero bañar o hoy no quiero salir de casa, eso no, ¿verdad? O sea, no es un signo de alarma, es algo normal. Otro punto es cuando hay consumo previo o alto y prolongado de las sustancias, ya lo mencionábamos. Cuando hay una historia de dependencia emocional con el fallecido o con esa persona, eso casi siempre nos puede llevar a que el duelo se pueda complicar por esta situación de esta dependencia emocional. Va a ser que yo pase por crisis muy fuertes por esa dependencia, porque hay que, vamos a decirlo así, desintoxicarme de esa dependencia. Y otro punto importante es la sintomatología excesiva, ¿verdad? Todo esto que hemos platicado, cuando es llevado al exceso y cuando es llevado, por ejemplo, por mucho tiempo, es necesario que acudamos con un profesional. Ahora, hay que aprender a diferenciarlos nuevamente. Los diagnósticos diferenciales son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque yo puedo confundir, se puede confundir de ambas maneras. Yo puedo estar pasando por otro tipo de problema mental y confundirlo con la pérdida o viceversa. Entonces, dentro de los más comunes, que volvemos al punto, no son todos, es un trastorno depresivo mayor, ¿verdad? Que yo pueda tener sin saberlo un trastorno depresivo mayor, y entonces en el momento de la pérdida, sí o sí, ahí sí puedo decir que estoy en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque dentro del duelo, si yo no presento depresión antes, esa sintomatología que yo voy a vivir durante el duelo no se puede considerar una depresión, ¿ok? Pero se puede llegar a confundir, y es muy normal llegar a confundir un trastorno depresivo mayor eh, con un duelo. Otro es el trastorno de ansiedad generalizada, lo mismo. En estos dos casos específicos me ha tocado que han llegado pacientes que creen o la familia piensa que tiene el duelo atorado porque llora, porque se agarra del recuerdo de la persona que falleció hace unos años, o por el contrario, porque tiene un miedo a la muerte, ¿verdad? De pronto le brota un miedo a la muerte y pasa por crisis o tiene ataques de pánico, inclusive derivados de ese pensamiento, de ese miedo a la muerte. Y muchas veces lo que me ha tocado ver es que detrás de eso realmente no hay un duelo complicado, pero sí hay un trastorno de ansiedad generalizada que tiene que ser tratado de una manera diferente y tiene que ser tratado principalmente a través de un médico psiquiatra que nos dé un tratamiento farmacológico. No porque no, el miedo a la muerte no sea real, sino porque debajo de ese miedo a la muerte, muchas de las ocasiones hay un trastorno de ansiedad. Otro diagnóstico que se puede confundir es un trastorno de estrés postraumático cuando pasamos por momentos o situaciones muy complicadas que pueden ser estresantes, que pueden ser traumáticas y que no necesariamente tienen que ver con el duelo,
y en algunas otras sí, el trastorno de estrés postraumático, antes de que se convierta en un trastorno, eh, va a ser un estrés postraumático, que puede ser cuando me toca ver que la persona falleció, me tocó ver cómo murió, se murió en mis brazos, yo fui quien lo encontró, a mí fue a quien me avisaron y llegué y vi el cuerpo en condiciones que pueden ser traumáticas y estresantes, ¿ok? Y los trastornos de personalidad. Ese es otro también, algo muy común que eh, se puede mezclar o inclusive se puede confundir. ¿Por qué? Porque hay muchos trastornos que podrían compartir cierta sintomatología con un duelo, pero que no necesariamente tiene que ser de esa manera o que tiene que ver. Perdón, ya lo cerré. Perdón, listo. Estábamos aquí. Ok. Bien, ahora, recomendaciones. Ya vamos a terminar, ¿eh? Recomendaciones. Hablar sobre lo que estoy sintiendo, sobre lo que estoy pensando, es algo importante. Acompañar a las personas a que nos compartan a su tiempo y a su ritmo, claro, qué están sintiendo, cómo lo están sintiendo y cómo lo están viviendo. El que busquemos apoyo, ¿verdad? De nuestra familia, de nuestro círculo y en algunas ocasiones cuando sentimos que no estamos pudiendo, también buscar el apoyo profesional, el poder ir a hacer una terapia, el poder ir a un acompañamiento tanatológico, es algo que también nos va a ayudar si estamos presentando también un duelo complicado, o si creemos tener un duelo complicado. Muchas veces cuando yo los refiero al psiquiatra, a veces les digo, sé que puede ser complicado, sé que puede representar un gasto, pero hay que descartar, ¿no? A veces es mejor el descartar a tiempo que el que se complique y después lo tengamos que hacer sí o sí. Y la última recomendación es el que aprendamos a tenernos paciencia y sobre todo aprender a tenerle paciencia a la persona que puede estar atravesando por un duelo complicado, ¿verdad? Pues bueno, esta es nuestra conferencia por el día de hoy. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Alguien quien quiera participar, que alce la mano. Sí, Rocío Pedraza. Rocío, ¿estás por ahí? Sí, es que me agarraron en el centro comercial, perdón. Sí, Este, es normal, pues, yo, yo ya acepté la pérdida de mi hija. Creo que es difícil para mí, como les decía. A veces, por ejemplo, teníamos la costumbre de que si su gatita hacía una graciosidad, yo le mandaba mensaje y le decía lo que la gatita hacía. Pero mm, cuando yo les mencioné que empecé a trabajar en la misma funeraria donde me atendieron a mi hija, ya llegó el momento en que yo ya no me sentía a gusto. Y pero me dio coraje que yo a estas personas les platiqué que no era recomendable que estuviera yo tanto tiempo trabajando ahí porque pues yo veía pues cuerpos, ¿no? Y no me dejaba aceptar bien lo que a mi hija le había pasado. Entonces, cuando yo me presento a renunciar, eh, me hicieron un comentario que la verdad me dio mucho coraje, como el comentario fue estás loca y porque estás loca Dios te castigó y por eso te quitó a tu hija. Es normal sentir coraje cuando la gente te dice cosas hirientes como ese tipo de comentarios. Esa es mi pregunta. gracias, Rocío. Sí, claro, por supuesto, es completamente normal y está justificado. Y como lo dices bien, Rocío, el trabajar en la funeraria, pues es algo que puede representar un factor de mucho riesgo para aquí, ¿verdad? Entonces sí, cuando recibimos esta poca empatía de nuestro entorno, es un factor completamente que nos puede ayudar, mejor dicho, que nos va a hacer que
tengamos un duelo complicado, ¿verdad? Muchas gracias. Eunice Vera, Gracias, Jorge. Buenas noches. buenas noches. Eh, es la primera vez que me conecto a estas conferencias. La verdad es que ya había estado en el grupo donde informan de este tipo de eventos, pero me llamó mucho la atención el título y el contenido de la sesión. Em, yo hace 3 meses perdí a mi mejor amigo. Es el tiempo en el que he estado un poco de duelo y por lo mismo me dio como la curiosidad, ya que como dices, pues pareciera que en la sociedad hay una fecha en la que ya no puedes seguir sintiendo todo lo que tú explicabas, ¿no? O sea, que como que tiene un periodo el llevar un duelo. Entonces, yo, por ejemplo, y mi pregunta para ser un poquito más concreta, ustedes al poder recibirnos el proceso, porque yo ahorita había algunos factores de riesgo, otros no, nos pueden, bueno, en este caso me pueden como dar ese análisis de si el proceso que estoy llevando ya es algo a lo mejor un poco riesgoso o si es un duelo que a lo mejor está en ese proceso, no sé cómo explicarlo, y se está llevando pues como de la manera, no sé, más sana, por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicártelo, pero en este caso, ese acercamiento con ustedes me permitiría como ir disipando si ahora sí que como decimos vamos bien o tal vez hay algo que necesitamos indagar a profundidad. Gracias. Muchas gracias por tu comentario y por tu pregunta, Eunice. Así es, justo te puedes acercar con nosotros. Todos los tanatólogos que tenemos con nosotros están capacitados para identificar justo cuando hay un duelo que se está complicando, cuando, a ver, no quiere decir que todas las personas necesitamos un proceso largo, eso es importante. Y no necesariamente necesitamos un acompañamiento solo cuando tenemos un duelo complicado. También podemos acercarnos, como lo decía Eunice, para ver en dónde estoy, cómo va mi proceso. Si de repente con esta conferencia identificaste algunos factores, a ver qué tanto lo estoy llevando bien, de qué manera, lo dijiste, de qué manera lo puedo llevar de una manera más sana. Hay personas que sí necesitamos y vamos a necesitar un proceso más largo. Hay algunas que vamos a necesitar un tiempo más corto, por ejemplo, en los niños. eh, cuando atiendo a niños por duelo, ellos no llevan más de 7, 10 sesiones máximo. ¿Por qué? Porque tienen otra capacidad de asimilar y porque tienen otro contexto. Pero en definitivamente sí, Eunice, te puedes acercar con nosotros para recibir una orientación si tienes en algunas dudas. ¿Ok? Muchísimas gracias, Jorge. Sí, voy a buscar el contacto y para poderlos ahí estar molestando. Claro que sí, no es molestia. Muchas gracias. Vamos a leer algunos de los mensajitos, de las preguntas que nos están mandando por el chat. Dice Jorge, hay personas que pueden fallecer de tristeza, que no superan la pérdida. A ver, no necesariamente, la tristeza no, o sea, la respuesta concreta sería no. No hay alguien que se muera de tristeza, o sea, la tristeza no te mata. Lo que te puede matar son los factores que implican el tener eh, esta situación, ¿verdad? Si estoy deprimido, pues a lo mejor dejo de comer e invariablemente el descuidarme en mi alimentación, en mi sueño, me pueden llevar a enfermar, que luego a su vez eso puede desencadenar en una enfermedad, sí. ¿Qué es esto que dicen? Es que se murió de tristeza. No es que específicamente la tristeza mató a la persona, sino lo que sucede es que dicen, se dejó morir. ¿Cómo? Dejó de comer, dejó de tomar agua, no dormía, empezó a tener conductas que se le llaman parasuicidas. ¿Qué es esto? Que no buscan la muerte directamente. Las conductas parasuicidas es una manera indirecta de buscar la muerte. Entonces, concretamente, no, la tristeza no te mata, pero sí lo que pueda ir desencadenando. Bien, dice Fernanda Cruz, hola, buenas noches. Ayer estaba en mi casa acostada en la sala y llegó mi hermana y me dijo, oye gorda, si me hiciste mi corona de Navidad de fieltro,
porque yo hago este tipo de manualidades. Y yo le contesté que no tenía ganas de hacer nada, nada de eso. Y me dijo, ¿por qué le contesté así? Porque no tengo ganas y ella no sabe que perdí un bebé. Tiene 2 años que no hago figuras de fieltro. Fernanda, muchas gracias por tu comentario. Es importante hablarlo porque em, las pérdidas de un bebé en cualquier término, en cualquier temporalidad de la gestación, perdón, son duelos invisibles y son duelos desautorizados por la familia, por vergüenza, por muchos factores, pero es algo que tienes que hablar, Fernanda. Yo te invitaría a que busques la manera de hablar con tu hermana, de comunicarlo, porque es algo que te puede llevar a un duelo complicado por mucho tiempo. Llevas 2 años y por lo que me dices, estás con esta situación. Entonces, si no estás pudiendo, acércate con un profesional que te ayude. A veces también los profesionales a través de una sesión familiar pueden ayudar a comunicarnos, a traducir lo que estamos sintiendo para que la familia o el resto de la familia pueda entenderlo. Muchas gracias. Bueno, ahorita regresamos con los mensajes este, escritos. Gloria Ruiz, por favor. Sí, buenas noches, Jorge. Bueno, mi sentimiento es de que perdí a mi papi, pero él en sus últimos momentos, yo fui la que inicié este proceso porque ya él estaba muy mal, tenía cáncer, entonces yo empecé con este proceso a que él descansara y yo le decía, papi, ¿quiere descansar? ¿Quiere descansar? Y él me decía que sí. Entonces, mi sentimiento ahorita es por qué yo no pude aguantarlo, verlo sufrir, verlo en sus últimos momentos y salí. Entonces, al regresar yo, ya ella había fallecido, pero yo me siento con esa pesar que yo siento de que no estuve cuando él terminó. Si yo empecé, ¿por qué siento ese dolor de que no pude y me siento cobarde? Ok, muchas gracias, Gloria, por tu comentario. A ver, no es cobardía, es que no todos tenemos la entereza de enfrentar la muerte de un ser querido. No, no es algo que sea fácil de ver. Acompañar a una persona en sus últimos momentos no es algo fácil. Y la realidad es que si bien un duelo no se considera desde la parte clínica un trauma, es en mi experiencia yo les podría decir que se asemeja mucho. Ver a un ser querido morir, acompañarle en sus últimos momentos, es algo muy fuerte. Entonces, no te sientas mal, Gloria, porque al final del día estuviste con él, estuviste lo que pudiste en el momento y eso es en lo que en ese momento tenías. Entonces, no es cobardía, ve lo que hasta ahí es donde tú pudiste llegar. Trabaja resignificando la pérdida de tu papá, honrando su memoria y recolocándolo. Es algo que te va a ayudar mucho, ¿ok? Muchas Mu- gracias. Muchas gracias, Jorge. Tenemos a Berenice Hernández. ¿Estás por ahí, Berenice? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy Berenice. No creo no voy a poder. No te preocupes, ¿no? Perdón. No pasa nada. Si más adelante quieres hacerlo, lo haces, ¿ok? Sí, gracias, gracias. De nada. Olga, Hola, buenas noches a todos. buenas noches. Eh, yo estoy atravesando un duelo paterno. Mi papá hace 3 meses que falleció y fue por suicidio. Entonces, antes de que sucediera lo de él, un mes antes habían fallecido dos hermanos de mi papá. Yo ya había notado que él tenía pues síntomas de depresión, sí, depresivos, de ansiedad. Y
intenté muchas veces pues hablar con él, me llamó mucho la atención en el tema de que dice que no podemos entrar a la mente de una persona cuando pues están pensando, planeando hacer pues un acto de estos. Y en el primer mes sí sentí que yo estaba viviendo el duelo, pues, o sea, me estaba desahogando, estaba haciendo formas como de un altarcito, honrarlo, y sentía que todo eso me estaba ayudando para sobrellevar, pues, todo lo que siento y enfrentarlo, aceptarlo. Entonces, para el segundo mes, sentí que yo estaba aceptando más, no estaba completamente sanando o haciéndome la idea de ya no verlo. Y pues estaba continuando con todas mis actividades que hago normalmente, pero ahorita en el tercer mes sentí que me dio para abajo, así como de que estaba viviendo el primer día de cuando falleció. Y pues sí quiero como trabajar o tener las herramientas para que no me siga afectando pues en mi salud, porque hay como momentos, instantes, cuando a mí me dieron la noticia de lo que pasó fue por la noche y hay veces que como que estoy dormida y me despierto y siento como que va a volver a pasar eso mismo, o sea, se me vienen las imágenes de cuando pasó y cómo me dieron la noticia. Y pues sí, me gusta mucho meditar, ser espiritual. O sea, yo ya acepté que él ya no está aquí. Trato de seguir así como buscando información, qué es lo que me puede servir, cómo trabajar el duelo, cómo sobrellevarlo para lo mismo que ya vimos anteriormente de que duelos que no están como que los duelos que ya pasamos y que los dejamos ahí, que porque eres mamá o porque tienes otras actividades y no aceptas que en verdad es un duelo, un proceso el que estás pasando. Así es. Muchas gracias, Olga, por tu comentario. Hay algo importante que durante el proceso de duelo se llama la crisis de los 3 meses. ¿Ok? Y esa la vamos a vivir a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Ojo, no necesariamente todas las personas lo tienen que atravesar, pero por lo que comentas, Olga, puede ser una posibilidad, ¿verdad? Que este bache emocional por el que estás pasando puede ser en una parte esta crisis de los 3 meses, pero también por la manera en cómo murió tu papá. Puede ser que, como dicen, te está empezando a caer el 20 de manera más profunda, y eso haga que ahorita estés empezando a tener la conciencia más clara de que él ya no está. Entonces, quiere decir que los 2 meses anteriores que estaba pasando, lo que hablábamos hace un momento durante la conferencia, que es este entumecimiento emocional, ¿no? Justo podemos pasar por este entumecimiento y después de cierto tiempo, entonces, como que de repente se nos viene esta avalancha y pareciera un retroceso, pero no necesariamente. ¿Ok? Ahí habría que evaluar un poco más a fondo. ¿Vale? Muchas gracias, Olga. Vamos a los que están escritos. Dice Cami, mi papá tuvo un duelo complicado por la muerte de mi abuelo. Ellos tuvieron una relación difícil. Él se sentía muy triste y culpable por no llevarse bien con mi abuelo. Muchas veces intentamos ayudarlo a que fuera un tanatólogo, pero él siempre se negaba a asistir. Al final decidió asistir a terapia psicológica unos meses antes de enfermar. Lamentablemente sufrió una negligencia médica y para toda la familia fue muy difícil de procesar todo esto. Incluso ahora, 2 años después de la pérdida, es algo complicado. Empezamos a ir a consulta tanatológica y poco a poco vamos mejorando. Gracias a su equipo. Muchas gracias, Cami, por tu comentario. Así es, desgraciadamente, esto es uno de los factores que nos puede ayudar, nos puede hacer que se complique. Lo que mencionábamos, cuando vemos que nuestro familiar pasó por momentos en donde no recibió la ayuda que necesitaba, ya sea porque
no lo quiso, porque no nos dimos cuenta, y cuando ellos mueren, cuando ellos, pues sí, desgraciadamente fallecen, pues nos vemos obligados a, a irlo trabajando también, ¿verdad? Nos vemos, son factores que nos pueden ir complicando. Bien, Olga, justo nos acabas de compartir. Lucía, yo estoy en terapia por fallecimiento de mi esposo por COVID y él tiene ya 4 años que trascendió. Estoy con episodios de ansiedad y me ha costado mucho salir a sociabilizar y me da mucha ansiedad a salir en lugares concurridos con mucha gente. Gracias, Lucía. Efectivamente, hay muchas personas que hasta la fecha siguen teniendo las secuelas de esta pandemia. Y es muy normal que justo nos quedemos con estas situaciones. Yo te diría, Lucía, acércate con un psiquiatra porque este tema de la ansiedad puede ser que en algún momento estés desarrollando o hayas desarrollado un trastorno de ansiedad y con lo que sucedió en la pandemia es que hay mucho estrés postraumático y que a esta temporalidad pues ya no se puede llamar estrés postraumático, se convertiría en un trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? El estrés solito, el estrés postraumático son durante los primeros 3 meses del evento. A partir de ahí se puede considerar desde la parte psiquiátrica un trastorno de estrés postraumático y que necesita atención. Entonces, eh, yo te diría también, si con quien estás tomando terapia no te ha comentado, yo te diría, sí, acércate con un psiquiatra a una evaluación. Como se los dije hace un momento, más vale que descartemos y que no tengamos más adelante más complicaciones o no podamos vivir de una manera adecuada. Dice Julie, asesinaron a mi esposo y justo me enfermé años después de un trastorno alimenticio. Somaticé muchas injusticias de su asesinato, pero también el día del asesinato me enteré que tenía un amante que estaba con él. Sentí mucho enojo. Entonces viví ese duelo y esa noticia desagradable. Julie, muchas gracias por compartirnos. Así es. El tema, por favor, nos ayudan con su micrófono. Eh, ya lo mencionábamos, la muerte por asesinato es algo muy, muy complicado, muy doloroso de poder procesar y deriva, como lo mencionábamos justo, no necesariamente en los trastornos que vimos, sino en un trastorno de la conducta alimentaria, como lo menciona Julie, también es algo en lo que puede desencadenar. Y aquí, Julie, pues sí, desgraciadamente hay que vivir este otro duelo de la infidelidad. Ojo, el hecho de que él haya muerto no quiere decir que no tengas derecho a vivir este otro duelo, ¿verdad? Uno es la muerte de tu esposo y otro es pues el que tú te enteres que tenía un amante, también es otro duelo que también es importante trabajar. Muchas gracias, Julie. Eh, Vamos a quienes levantaron la mano. Tenemos a Fabián Almaraz. ¿Estás por ahí, Fabián? Hola, hola, Fabián. ¿Estás por ahí? Creo que no. Muchas gracias, Heidi. Claro que sí. Bueno, pues si no hay, Fabián, ¿estás ahí? Sí, todavía. Listo. ¿Ya puedo decir lo mío? Sí, claro. Adelante. Ok, bueno, No te escuchamos, Fabián. Está mal tu audio, tu señal. No se te escucha. Bueno, creo que ya se desconectó. Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerles su participación. Vamos a detener la grabación. Agradecerles